Pues muy buenos días, muy buen día, doctor. Usted me dice cuando desee comenzar. Hola, buenos días. No sé si podamos esperar un poquito más. Solo hay dos conectados. Bueno, uno. Claro que sí. Como quieran, esperamos un poquito y vemos si se conecta alguien más, si no, ya comenzamos. Muy bien. Muy bien, muy buenos días a todos. Bienvenidos a la primera clase de nuestro último módulo del Diplomado de Endodoncia Avanzada. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Josué Eli Ortiz López, quien nos brindará su expertise en el tema restauración en órganos dentarios tratados endodónticamente. El doctor Ortiz López es un destacado profesional en el campo de la odontología. Es cirujano dentista egresado de la UNAM, Xochimilco y especialista en odontología restauradora avanzada por la UNAM. Su formación y experiencia lo posicionan como un experto ideal para abordar este tema tan importante y algunos puntos destacados de su perfil profesional incluyen miembro de The American Prosthodontic Society y de la Academy of Osseointegration, amplia experiencia en planificación y rehabilitación completa, incluyendo rehabilitación sobre implantes, dominio de técnicas avanzadas en endodoncia, utilizando magnificación y sistemas rotatorios de vanguardia,
experiencia en periodoncia, incluyendo cirugía regenerativa y mucogingival. El doctor Ortiz López compartirá con nosotros sus conocimientos sobre la restauración de clientes tratados endodonticamente, un tema crucial para garantizar el éxito a largo plazo de nuestros tratamientos de conducto. Esta es la primera de dos sesiones que completarán nuestro diplomado. La segunda y última clase se llevará a cabo el domingo 20 de octubre, donde concluiremos con este módulo y cerraremos el diplomado de endodoncia avanzada. Aprovechemos al máximo esta oportunidad de aprendizaje con el doctor Ortiz López y pues bueno, los invito a participar activamente a los que estamos aquí presentes, a hacer preguntas y pues bueno, compartir experiencias durante la sesión. Yo sé que habrán muchos asincrónicos, pero pues esperemos puedan participar aquí con nuestro estimado doctor. Listo, muchas gracias por la presentación. Muy buenos días a todos los doctores que se tomaron el tiempo de estar conectados el día de hoy. Yo sé que es un poco difícil, más porque es domingo, es un día pues lluvioso, es como todo estar queriendo estar en tu cama, dormido. Pero bueno, se les agradece el estar aquí conectados. Bueno, como ya me presentó el licenciado, yo soy el doctor José Ortiz. Soy egresado de la licenciatura de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Soy especialista en odontología restauradora avanzada por parte de la UNAM, en el DPI. Soy miembro de la Sociedad Americana de Prostodoncia y de la Academia de Oseointegración. También, bueno, les voy a platicar un poquito más de mí. Yo en la especialidad lo que abarcamos es odontología restauradora, pero nosotros nos enfocamos tenemos un enfoque más amplio, no solo el diente, vemos también tejidos blandos, tejidos duros, vemos también lo que es endodoncia, tratamientos de conductos. Entonces vemos de una forma más integral lo que es la odontología restauradora. Tenemos, como decía, o sea, yo sé manejar sistemas rotatorios, eso todo nos enseña en la especialidad. Nos enseñan a hacer cirugías, colocación de implantes, rehabilitación de implantes. Yo sé que suena como muy amplio, ¿no? Y como que hacemos de todo. Y pues la verdad es que sí, sí, hacemos mucho de todo esto. Eh, y pues la verdad es que es una especialidad muy, muy bonita, en la cual yo les recomiendo que si tienen la oportunidad o están pensando en hacer una especialidad, tomen en cuenta esta especialidad. La verdad es que salen a ya trabajar o salen con un enfoque diferente al que venimos manejando desde la licenciatura. ¿Vale? Bueno, entonces el tema por lo que hoy estamos aquí es la restauración de dientes tratados endodóncicamente. Eh, Vamos a ir hablando poco a poco de lo que son los dientes tratados. Pues como introducción tenemos que los dientes tratados endodóncicamente pues han pasado por procedimientos en los cuales se han eliminado tejidos infectados, eliminando bacterias y subproductos de los conductos radiculares. Esto por medios mecánicos, químicos, usando las limas, que es lo mecánico, lo que es químico serían con los desinfectantes o los irrigantes que utilizamos para hacer nuestro protocolo de irrigación. Bueno, tenemos que restaurar un diente tratado endodónticamente, presenta un desafío al decidir qué tipo de tratamiento es el adecuado, si se requiere una restauración intraradicular y el tipo de restauración coronal. Anteriormente se pensaba que un endoposte fortalecía el diente, pero pues recientemente con investigaciones y pues poniendo en práctica otro tipo de odontología, se ha visto que no es así, que el objetivo principal de un endoposte es retener un material de reconstrucción que pueda mantener una restauración coronal. Entonces, el poste no nos va a dar, no nos va a fortalecer el diente, de hecho, pues nos los va a debilitar. ¿Por qué? Porque al preparar para un poste, lo que vamos a hacer es pues, desgastar más tejido.
Entonces, al desgastar más tejido, el diente se debilita pues, en cuanto más quitamos tejido. Un diente tratado endodónticamente, no por ya no tener pulpa, va a ser un diente más débil, lo que va a ser un reto al reconstruir estos dientes o al tratar de rehabilitarlos, va a ser la pérdida de estructura que hayamos tenido, ya sea por caries, ya sea por alguna fractura, por restauraciones previas, y todo esto va haciendo que el diente, pues sí sea un poco más complicado el manejo de estos dientes, ¿sale? El factor principal que se debe tener en cuenta al restaurar un diente tratado endodónticamente es la cantidad de estructura remanente. Como ya les decía, se ha visto que en accesos conservadores únicamente disminuye la rigidez del diente un 5%. Entonces, por eso ahora en la endodoncia tratamos de hacer estos accesos más conservadores cuando se tiene la posibilidad de hacerlos. Ya ven que ahora están como de moda estos accesos de ninja que son prácticamente casi nada, solo te da acceso para que entren las limas y dejamos mucha parte del techo pulpar. Entonces, pero pues a veces sí es más complicado si no tenemos un buen sistema de magnificación, ya sea microscopio o lupas, pues es un poquito más complejo el estar tratando de limpiar estos accesos ninjas. Yo no les digo que pues, ya empiecen a hacer accesos ninjas, sino que traten de conservar la mayor estructura del diente a la hora de estar haciendo estos accesos, ya que, miren, la mayor pérdida de la resistencia en un diente se da cuando se prepara y se elimina estructura dental. Por ejemplo, al perderse una cresta marginal, su resistencia se reduce su rigidez en un 14 a 44%. Y en preparaciones de cavidad MOD se reduce hasta el 20 hasta el 63%. Entonces, ya cuando tenemos este tipo de cavidades que son más amplias, tendríamos que empezar a valorar la estructura dental remanente, tenemos que aprender cómo valorarla, qué tipo de restauración podemos hacer, si tenemos que hacer una corona, si tenemos que hacer una incrustación, si tenemos que hacer una incrustación inlay, una incrustación de cobertura de cúspides, una onlay. Bowlays, todo este tipo de restauraciones que se han estado añadiendo, que prácticamente pues son incrustaciones, ¿no? Que son, y vamos a hacerlas de manera adherida, ya que antes pues se utilizaba únicamente el cemento. Bueno, tenemos que la pérdida de vitalidad ocasiona un cambio en la humedad del diente que pudiera afectar en el módulo de elasticidad. Esto se creía, pero pues no, o sea, lo que realmente pierde el diente de agua es un 9% de agua, o sea, es prácticamente nada. Esto no va a afectar en nada a la estructura dental remanente porque sí es como un tema bien como de antes, que se decía, no es que el diente se deshidrata, no es que el diente ya está más deshidratado y está más débil. Entonces hay que hacerle una corona, hay que ponerle un poste para tratar de reforzarlo, como antes se conocía o se trataba de enseñar este tipo de situaciones, pero actualmente pues sabemos que no, el diente no se deshidrata, el diente mantiene su resistencia, como veían en la diapositiva anterior. Si se hace un acceso muy pequeño, se reduce muy poco su resistencia. Entonces, lo que va a afectar la resistencia de un diente va a ser más que nada la pérdida de estructura. Eso sí quiero como dejarlo bien en claro. Bueno, vemos que la importancia de restaurar un diente tratado endodónticamente después de un tratamiento de endodoncia a veces pues se prolongan, no tanto a veces por nosotros, sino por el mismo paciente. Nosotros ya terminamos el tratamiento de endodoncia, ya quedó, ¿no? O sea, ya quedó súper bien, ya no hay molestia, pero pues el paciente dice, ya no me duele, ahí lo dejo, me espero, pero pues no, o sea, esto nos va a dar como resultado una filtración a los materiales de obturación y lo que va a provocar a largo plazo, no es que diga que a corto plazo nos va a afectar, pues el tratamiento que ya realizamos. Y esto pues sí hay que dejárselos bien en claro a los pacientes.
porque muchas veces no se los explicamos y pues no entienden la gravedad de esto. También tenemos que el éxito de endodoncia va a depender del sellado coronal, apical y la desinfección del sistema de conductos radiculares y cámara pulpar. En esto, pues lo más importante, el éxito, claramente es la desinfección, ¿no? El uso de irrigantes, el uso de nuestro sistema de preparación de los conductos, pero más que nada va a ser la irrigación, el tipo ustedes ya han de saber, su protocolo de irrigación, activándolo, dejándolo por más tiempo. Sabemos que entre más tiempo esté el irrigante en contacto con el diente, más va a ayudarnos a desinfectar este sistema de conductos radiculares. Entonces, tenemos que los resultados se vuelven desfavorables drásticamente cuando existen obturaciones inadecuadas, provocando contaminación por fluidos del medio bucal por la pérdida o filtración marginal de una restauración. Eso también va a ser muy importante. El medio de cementante que utilicemos para nuestras restauraciones definitivas, para que logremos un buen sellado marginal, porque si no empieza a existir las microfiltraciones y es cuando ya empieza a hacerse o caries, o también puede provocar a llegar a que se hagan fracturas en los dientes. Entonces, pues sí, esto es muy importante que tengan en cuenta, más que nada la desinfección de los conductos radiculares. También tenemos que en este artículo nos menciona que no es necesario que las bacterias penetren hasta el ápice. Lo que va a provocar que exista una respuesta inflamatoria es las endotoxinas que pueden estar haciendo las mismas bacterias. Estas endotoxinas van a llegar hasta el ápice en un promedio de 21 días. Entonces, por eso es muy importante que dejemos en claro otra vez a los pacientes que la restauración definitiva es muy importante, ¿vale? En este otro artículo también tenemos que se hizo un estudio del doctor Troop, en el cual se concluyó que era más importante un sellado coronal que el sellado de los conductos para una salud periapical. Entonces, aquí hicieron un seguimiento de dientes radiográficamente con lesiones y sin lesiones periapicales, con restauraciones definitivas y restauraciones temporales, en lo que se concluye pues que sí es más importante un buen sellado coronal que un sellado pues de los mismos conductos, por más que hagamos una excelente, bueno, que también este artículo, si vemos, es de ay, no tiene el año, perdóneme, pero ya es viejito. Entonces, también el sistema de obturación de antes, pues no es el mismo que estamos utilizando ahora. Ahora utilizamos técnicas en las cuales sí se hace un sellado más, un mejor sellado, ya sea con técnicas verticales de calor, con cementos hidráulicos. Todo esto, pues nos va a dar un mejor sellado. Entonces, pues, este es como un antecedente nada más. También tenemos que la mayor tasa de éxito de curación periradicular en dientes con restauraciones permanentes que con restauraciones temporales. En este estudio igual hicieron un análisis de dientes con restauraciones temporales y restauraciones definitivas, en las cuales la sanación o la curación de lesiones periapicales se va a ver mejor, se van a ver mejor, van a curarse más rápidamente con dientes con restauraciones permanentes. En este último artículo, que es más reciente, que es del doctor Domenico Ricucci, en este hizo un estudio que hizo un seguimiento a 2 años de tratamientos realizados por él, en los cuales regresaban a su consulta después de 2 años con las restauraciones, pues ya desalojadas, ya sin restauraciones. Llegaban a su consultorio, los revisaba y pues veía que solo la cantidad de todos sus casos que le llegaban, solo el 18% presentaba una lesión periapical. Esto obviamente no quiere decir que pues, no es importante el sellado coronal.
A lo mejor es lo que les decía, el sellado ahora actualmente de los conductos que hacemos es pues mejor, ¿no? O sea, tenemos un mejor control, hacemos un mejor sellado con los diferentes cementos que han estado evolucionando. Entonces, pues pudiera verse también afectado por esto. Entonces, pues también en el registro del doctor no viene cuánto tiempo, o sea, solo llegaban y sin restauraciones. Entonces, no tiene un tiempo, cuánto tiempo estuvieron sin la restauración en boca o en el diente. Entonces, pues es medio ambiguo este artículo, pero es un poco como para darles un ejemplo de que, pues sí, el sellado de los conductos ahora es diferente. Y bueno, ya que les di como una pequeña introducción, ahora sí vamos a hacer un análisis estructural del diente tratado endodónticamente. Siempre tenemos que tratar o saber nuestros materiales que utilizamos, saber cómo está formado el diente, ¿no? El esmalte, la dentina, la unión dentino-esmalte. En este caso, pues solo ahorita les estoy poniendo el módulo de elasticidad del esmalte, que es de 70 a 120 gigapascales y de la dentina de 12 al 25%. Esto, pues se ve la diferencia, ¿no? El esmalte un tejido más duro que el de la dentina. ¿Vale? Entonces, esto pues hace que el diente sea una estructura pues muy compleja porque pues tiene ambos módulos de elasticidad en una sola estructura. Entonces, aquí lo que sirve como amortiguamiento o como amortiguador en nuestro diente para que no se fracture el esmalte tan duro y tan frágil que es cuando está separado es la unión dentino-esmalte, que es un poco más, es un poco, su módulo de elasticidad es un poco más bajo, es en un promedio de, me parece como de 30 gigapascales, no lo puse aquí, pero esto va a hacer que amortigüe y eso va a hacer que no se fracture, que pueda resistir las fuerzas de masticación, ¿vale? Eso es muy importante también para tenerlo en cuenta en nuestros materiales de restauración. Ya sabemos que tenemos diferentes materiales, como son la cerámica feldespática. La cerámica feldespática tiene un módulo de elasticidad aproximadamente de 140. Entonces es muy parecido al del esmalte. También usamos lo que es el disilicato de litio. El disilicato de litio, pues sí sube un poco más, sube hasta los 400 gigapascales. Y el otro material que también solemos utilizar es el de la circonia. El de la circonia va a depender también del tipo de circonia que estemos manejando. Una circonia de primera generación te va a dar 1000 a 1200 gigapascales. Una circonia 5Y nos va a dar hasta 400 gigapascales. Sí va a bajar su módulo de elasticidad, va a mejorar sus propiedades físicas, pero bueno, ese ya es como otro tema, ¿no? Y bueno, tenemos que en el tratamiento de endodoncia utilizamos diferentes materiales para la irrigación, como es el EDTA, el hipoclorito de sodio, el hidróxido de calcio, que pues van a afectar al calcio y a las proteínas no colagenasas, provocando erosiones, reblandecimientos de la dentina, reduciendo en gran medida el módulo de elasticidad, la resistencia a la flexión y la microdureza de la dentina. Bueno, sabemos que el EDTA lo utilizamos en todos nuestros tratamientos, ¿vale? Este EDTA lo que va a hacer es eliminar como el barrillo dentinario. Obviamente, pues ya dependiendo de cada quien cómo sea su protocolo de irrigación, yo en especial lo que yo uso primero es empezar, o sea, cuando trabajo es puro hipoclorito, ¿no? Que el hipoclorito pues esté lo más tiempo posible en el conducto, estar activándolo con ultrasonido, haciendo la irrigación. Después de esto se lava con suero fisiológico y se utiliza el EDTA. ¿Por qué utilizamos el EDTA? El EDTA nos va a ayudar a eliminar ese barrillo dentinario que se creó y que, no, y que el hipoclorito no pudo desintegrar. Después de esto, el EDTA, pues obviamente nos va a eliminar ese barrillo dentinario
y vamos a dejarlo igualmente. Se recomienda de 15 a 20 minutos que esté el ETA en boca, o sea, estar, no, obviamente no dejarlo todo el tiempo ahí, sino irrigando, limpiando, ¿no? Irrigando, activando y otra vez volverlo a poner. Y después de esto otra vez se limpia con suero fisiológico y nos vamos a otra vez a utilizar el hipoclorito para que todo lo que ya nos hizo más porosidades en la dentina y que en los túbulos dentinarios el hipoclorito pueda penetrar y logramos una mejor desinfección en nuestro sistema de conductos. ¿Vale? Pero bueno, ya me metí en otro tema. Esto pues nos va a afectar en cuanto a la adhesión, bueno, en cuanto a la adhesión que tengamos a nuestro diente, en cuanto aquí, como nos dice, nos va a disminuir el módulo de elasticidad, la resistencia a la flexión y la microdureza de la dentina. Entonces, pues sí es importante que sepamos esto y que tengamos y podamos utilizar medidas que podamos prevenir y obviamente no vamos a dejar de irrigar, pero hay opciones en las que podemos utilizar, que ya iré diciéndoles más adelante, cómo podemos contrarrestar esta situación y que no nos afecte nuestra adhesión a nuestro diente. Y bueno, seguimos con el análisis estructural. Bueno, las uniones de colágeno de la dentina van a estar debilitados, pero esto no provoca fragilidad en la estructura dental. Esto va a provocar una disminución en la posibilidad de adherirse a la dentina. Los dientes tratados endodónticamente no son más frágiles que los dientes vitales. Ya les comenté cuánto es lo que se reduce. Los dientes tratados endodónticamente no se deshidratan, únicamente pierden un 9% de agua. Los dientes tratados endodónticamente no hacen que disminuyan sus características físicas y mecánicas. ¿Listo? Y bueno, como les decía, eh, para evitar y mejorar nuestra adhesión en nuestro sustrato después de un tratamiento endodóntico, lo que se recomienda es hacer un sellado inmediato preendodóntico. Esto, pues, no sé, la verdad, todos tienen, bueno, si alguien, todos saben lo que es el sellado inmediato de la dentina, ¿sí saben lo que es? Si no, para pasármelo y no explicarlo. Sí, ¿no? Quizá un comentario. Bueno, pues voy a hacer una breve explicación, ¿no? Lo que es el sellado dentinario inmediato es colocar un sistema de adhesión, un sistema de adhesión antes de o después de la preparación de un diente. Aquí lo que se pretende con el sellado inmediato preendodóntico es eh, hacer que la dentina quede intacta a estos irrigantes que ya les comentaba anteriormente. Eh, es tratar pues, que esa dentina no se vea afectada por los irrigantes. Los vamos a colocar un sistema adhesivo, no cualquier sistema adhesivo, o si utilizamos cualquier sistema adhesivo, darle una, con una capa de resina fluida muy delgada. Con esto vamos a mantener nuestra adhesión en esa dentina, vamos a mejorar nuestra retención adhesiva, porque muchas veces ya estamos tratando de no usar tanto postes dentro del conducto y que todo sea más que nada por medio de adhesión. Y bueno, como les comentaba, debido a que los irrigantes endodóncicos y selladores endodóncicos contaminan y disminuyen el potencial de unión resina-dentina, la hibridación dentinaria preendodóntica inmediata, combinada con la elevación de margen profundo y restauraciones de socavados, no solo mejorará la unión no solo mejorará la fuerza de unión, sino que también protegerá al diente tratado endodónticamente de fracturas e infiltración bacteriana hasta la restauración final. Este concepto fue introducido por primera vez en el 2015 por The Rose. Aquí está la referencia. Y esto para mejorar la adaptación interna. Entonces, pues siempre se va a preferir hacer un sellado preendodóntico. Obviamente no vamos a sellar
el conducto, ¿no? Va a ser en dentina coronaria, en dentina de la cual nos vamos a adherir. No vamos a meter el adhesivo al conducto porque nos va a afectar en nuestro tratamiento de endodoncia. Este es un pequeño caso clínico en el cual llega esta paciente con una restauración desalojada, está prácticamente ya hecho el acceso, es un diente previamente tratado. Lo que vamos a hacer es esto, vamos a hacer la elevación del margen por distal, usamos una matriz de tipo silla de montar, la vamos a adaptar, vamos a colocar una parte de teflón en la cámara pulpar para que nuestro adhesivo no vaya a penetrar dentro de los conductos y se nos vaya a complicar a la hora del tratamiento de endodoncia. Después de esto, se recomienda hacer un arenado de la dentina. Se va a hacer la limpieza de la dentina y dependiendo del sistema de adhesión que utilicemos, va a ser si hacemos un grabado total o un grabado solamente de, bueno, en este caso no se tiene que grabar el esmalte, solo se utilizaría el sistema de autogravante. Y bueno, en este caso yo usé un sistema de grabado total, se graba toda la dentina, se lava y enjuaga y se coloca el sistema de adhesión. Se hace la elevación de margen y se comienza con el tratamiento de endodoncia. ¿Vale? Este es un pequeño ejemplo solo de sellado preendodóntico. Y bueno, seguimos con el análisis estructural. ¿Qué es una férula? La férula es un anillo o tapa generalmente de metal que refuerza al extremo de un mango, un palo o un tubo y evita que se parta o se desgaste. Esta es una banda de metal que refuerza o forma una unión. ¿Qué es esto? O sea, esta como tuerquita, esto va a ser la férula, ¿vale? Este concepto es únicamente para metales y generalmente abarca pues fricción, atornillamiento y apretamiento, ¿vale? Pero en odontología, ¿qué es? Pues muchos sí sabrán qué es el efecto férula, muchos no. Sabemos que el efecto férula fue primera vez descrito por John Sorensen en el 90 en este artículo de Ferrule Design and Fracture Resistance of Endodontically Treated Teeth. Yo tuve la oportunidad de escucharlo en presencial en Chicago el año pasado. La verdad es que es un doctor pues muy, muy bueno. Tuve la oportunidad de escucharlo, verlo y listo. Bueno, tenemos que el efecto férula en odontología se define como una banda de estructura dental 360 en el tercio gingival en una preparación para corona, mejorando la retención, pero principalmente refuerza y aumenta la longevidad del remanente dental. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es el efecto férula. La corona va a abrazar 360 al diente y eso va a ser un efecto de férula. Eh, en este mismo artículo donde el doctor Sorensen por primera vez define lo que es el efecto férula, hacen un estudio comparativo de preparaciones sin efecto férula, con solo un bisel no tan pronunciado, un bisel como más pronunciado, aquí con doble bisel, aquí con doble bisel y una cantidad de 1 milímetro de efecto férula, y aquí igual, doble bisel y 1 milímetro de efecto férula, en el cual se ve que estos kilogramos es la resistencia que tuvo. Sin efecto férula, vemos que tuvo 29, 29, 35, 36. Y cuando se obtuvo 1 milímetro de efecto férula, mejoró la resistencia al doble de la resistencia a la fractura. Entonces, pues aquí vemos que sí es ideal para estos dientes cuando vayamos ser que normalmente esto pues va a ser cuando o sea, hagamos un retratamiento, quitemos una corona, es cuando debemos tener más en cuenta este tipo de efecto, porque si no, en un diente pues sin corona, pues no vamos a tener ya se trata de evitar hacer una corona, o sea, es en muy pocos casos donde vamos a preferir hacer una corona y donde pues, normalmente va a tener el efecto férula. Entonces, esto más que nada es en dientes previamente tratados y con restauraciones de corona completa.
Bueno, en estudios se ha visto que 0,5 y 1 milímetro de efecto férula son más débiles que 1,5 y 2,0 milímetros. Entonces siempre vamos a preferir que aunque sea tengamos 2 milímetros de efecto férula en toda la circunferencia del diente, con más de 75% de estructura circunferencial. Esto es que pues, tengamos la mayor parte circunferencial, por lo menos tres cuartas partes de estructura dental remanente alrededor y con efecto férula de 2 milímetros. El grosor mínimo de la pared de la férula debe ser de 1 a 2 milímetros. Entonces, la mayoría de estos estudios también, en donde se ha evaluado el efecto férula, se realizaron con endopostes vaciados y coronas de metal. Entonces, pues sí, como les decía, o sea, cuando es con cementos vaciados, no tenemos la adhesión. Ahora que tenemos adhesión y mejoramos con técnicas como el sellado preendodóntico, usando técnicas, pues sistemas adhesivos actuales con protocolos bien estabilizados o estables o que tengamos bien, bien enfocados, se va a poder mejorar este tipo de restauraciones y en algunos casos se pueden hacer restauraciones, reconstrucciones de dientes previamente tratados con corona, sin el uso de postes, con únicamente el medio de adhesión. Bueno, ¿cuáles son los objetivos del efecto férula? El efecto férula pretende prevenir la fractura del diente, mejorar la integridad de la estructura dental de un diente tratado endodónticamente, obtener fuerzas de palanca funcionales y evitar el efecto de cuña cuando se utiliza endopostes. Disminuir las fuerzas laterales cuando se utilizan endopostes. eh, y Listo. También lo que es el efecto de cuña es cuando un endoposte, normalmente esto se da únicamente en postes vaciados, es cuando se dan fuerzas verticales, el poste actúa como una cuña, entrando dentro del poste, y esto va a hacer que haya fracturas, entonces con microfracturas hay una fractura, pues, no favorable, una fractura vertical. Bueno, tenemos que el efecto férula y el grosor de las paredes remanentes son los factores predominantes con respecto a la supervivencia de los dientes y restauraciones indirectas en dientes tratados endodonticamente. Entonces, pues como les decía, o sea, tratar de siempre, cuando hagamos un análisis, veamos si vamos a querer colocar un poste, si vamos a querer no colocar un poste, pues siempre ver que tengamos los 360 de estructura dental remanente y de efecto férula en todo el diente, ¿vale? Y bueno, ¿qué hacer cuando el diente aún no se ha preparado para corona? Eh, Tenemos que hacer un igual análisis estructural, como les decía, ya tratamos de evitar hacer coronas, esto para tratar de disminuir la eliminación de tejido dental sano, porque pues sí, o sea, cuando preparamos para una corona desgastamos mucho el diente. Ahorita les voy a enseñar una imagen. Y bueno, aquí en estos casos tenemos que analizar el grosor de las cúspides, tenemos que hacer otro análisis estructural. Esto se puede hacer con un calibrador de cera o de metales y pues vamos a medir el grosor de cada cúspide. Y bueno, ¿cuándo debemos de cubrir cúspides? Esto pues con el mismo análisis. Con dientes no vitales, o sea, dientes tratados endodónticamente, cuando son menos de 3 milímetros, se tiene que cubrir esas cúspides y con más atención en cúspides funcionales. En superiores serían las palatinas y en inferiores serían las vestibulares. Esto porque tenemos un mayor riesgo de fractura. Y en dientes vitales tienen que ser menos de 2 milímetros, se va a tener que cubrir las cúspides. Esto muchas veces se puede llegar a evitar si, si mejoramos nuestra adhesión, si utilizamos resinas que sean muy parecidas a la dentina,
se pueden hacer blockouts, se puede ver, pero tendríamos que analizar, como les digo, si son cúspides funcionales, si es un único diente en la arcada, si tiene dientes adyacentes. A lo mejor ahí pues, pudiéramos evitar el cubrir cúspides, pero si no, si es un paciente, no sé, bruxista o es un paciente con una parafunción o que tenga algún hábito con ese diente, que veamos que no va a ser, no va a ser viable el no cubrir cúspides, pues sí deberíamos de cubrir las cúspides, ¿vale? También en cavidades cuando son profundas, más de 5 milímetros, que tienen que cubrir. Esto no siempre es cierto, lo podemos hacer y podemos hacer una restauración. No digo que cuando vean una cavidad de Black 1, vayan ya a querer cubrir porque tiene 5 milímetros de profundidad. Entonces, no vayan a querer cubrir las cúspides y desgastar tejido sano, pues que vamos a estar haciendo lo mismo que con una corona, ¿no? Entonces, pues tenemos que valorar, también tenemos que valorar si hay, si el diente es un diente con fisuras, tenemos que quitar todas las fisuras lo más que podamos, eliminando estas fisuras, viendo lo que nos queda de remanente dental, y si vemos que el diente pues está bien y a lo mejor tiene profundidad de 5 y a lo mejor una pared no funcional de menor de 3, pues se puede quedar ahí con un blockout, con a lo mejor un inlay, si vemos que es muy grande, o ya es una cavidad MOD o D o MO, pues tratar, o sea, tratar de tener todos estos criterios y saberlos utilizar, ¿no? O sea, no siempre no va a ser una receta de cocina, o sea, siempre vamos a tener que analizar pues prácticamente todo lo que es el, el paciente, ¿no? O sea, si, como les decía, dientes adyacentes, si tiene a lo mejor es pilar de alguna prótesis removible. Entonces, pues sí tenemos que tener en cuenta todos estos detalles y a lo mejor es un paciente con periodontitis, ya hubo pérdida de tejido óseo alrededor del diente. Entonces, pues tenemos que valorar, ¿no? Valorar si se tienen que cubrir cúspides o no. No, como les digo, no es una receta de cocina y pues siempre tratar de valorar todo lo demás. Bueno, este es otro caso clínico, en el cual es una paciente con dos resinas muy grandes, en las cuales pues una ya tuvo una fractura en distal, el diente 16. Ahí se ven pelitos porque traté de pasar el hilo y ya ven que hay ya una fractura, entonces se rompió el hilo y se quedó, pero después ya los quité. Y bueno, estos yo les digo que son amalgamas blancas porque prácticamente pues no están adheridas. Y si nos damos cuenta, cuando yo ya quité la resina, había una base de SOE. Entonces, pues sabemos que el SOE no va a permitir una adhesión al diente. Entonces, pues prácticamente ahí pusieron una amalgama blanca, hicieron una resina, pero pues sin adherirse para nada al sustrato. Entonces, por eso fue que una cavidad tan amplia, una cavidad profunda, pues sí terminó en fractura en la parte distal por esto mismo. Y esta provocó que pues no pudiera higienizarse de manera adecuada, que no pudiera limpiar esa zona y entonces pues porque como ya les decía pasaba el hilo y se rompía. Entonces aquí vemos que ya se provocó una lesión de caries en el diente adyacente. Entonces pues nos provocó más bueno, nos hizo más complicado eh, eh, el tratamiento porque pues ya tenía caries, tenía una fractura. Entonces, pues sí hay que tener en cuenta esto, ¿no? Que ya no se usan bases. Bueno, podemos usar bases, pero pues no una base de SOE con resina, porque el SOE no va a permitir que se adhiera a la dentina en nuestro sistema de Seaborn y nuestra resina. Entonces, bueno.
Aquí ya hacemos el análisis estructural, se miden las cúspides, vemos que es una paciente bruxista, que ya tiene dolor, que como vemos aquí ya hay fracturas, entonces pues sí se decide pues primero lo que yo hago es, bueno, primero reconstruir el diente de el 17, el 37 y luego el 36 lo que hice fue hacer un build-up, que es la reconstrucción del diente, o sea, tratando de rellenar los socavados, haciendo un poco más homogénea esta zona, y después de esto, pues se prepara para un overlay, bajando todas las cúspides, tanto funcionales como no funcionales en este caso, y después de esto, pues ya se toma la impresión y se cementa con cemento dual. eh, es- Se hace protocolo de cementación como de cualquier restauración de silicato de litio y se cementa. Entonces, pues este es un pequeño caso de cómo y cuándo hacer un recubrimiento cuspidio. Entonces, ¿cuándo, cómo y por qué? Endoposte o reconstrucción adhesiva, corona o restauración parcial adhesiva, endocoronas o simplemente una resina. Bueno, pues eso lo vamos a ir viendo conforme vayamos pasando esta pequeña plática. Y bueno, como les comentaba, dependiendo del diente y el diseño de la preparación, un 64 a 75,6% de la estructura del diente tiene que ser sacrificada al preparar una corona de recubrimiento completo. Entonces, sí sacrificamos bastante estructura dental, tanto esmalte, tanto dentina, tanto, pues, todo, ¿no? O sea, nos sacrificamos mucha, mucha estructura dental, lo que va a dar como resultado hacer débil un diente, ahí sí hacerlo frágil. No tanto va a ser el tratamiento de endodoncia, sino más que nada va a ser la preparación que realicemos, ¿vale? Y siempre, o sea, tener en cuenta que para evitar esto, o en lo que anteriormente le hicimos, al yo hacer una cobertura completa de cúspides, lo que vamos a hacer es verticalizar las fuerzas, ¿vale? Porque cuando tenemos una cavidad MOD, que es el efecto que vamos a realizar cuando esté masticando el diente va a ser un efecto de cuña. Entonces, como la cavidad está así, y no tiene ni pared distal, ni pared mesial, pues lo que va a hacer un efecto de cuña, lo que va a hacer que a la hora de estar ocluyendo, las paredes se van a empezar a tensionar y eso va a ser un efecto de cuña, lo que va a provocar una fractura de la pared vestibular o la pared palatina, dependiendo de, de la situación y del caso. Entonces, lo que pretendemos con la cobertura de cúspides es tratar de verticalizar las fuerzas. No siempre se van a cubrir toda la cúspide, ni vamos a rebajar todo, ni van a quedar así, porque a veces, pues sí, este, tratamos de no preparar para una corona y siempre hacemos overlays, pues vamos a estar desgastando prácticamente lo mismo, todas las cúspides y vamos a desgastar mucho diente. ¿Vale? Y bueno, en la reconstrucción intraradicular, eh, el objetivo de la técnica para utilizar para reconstrucción de dientes tratados endodonticamente parcialmente destruidos, pues el objetivo es proporcionar retención a una restauración de corona completa. Como les decía, esto, el poste no nos va a dar, mm, no nos va a fortalecer el diente, sino solo nos va a proporcionar retención y es lo único que va a dar, ¿vale? Las características del diente tenemos que tomar en cuenta el efecto férula, la estructura remanente cervical y la retención. La retención va a depender de la longitud del poste, del tipo de cementado y del tipo de poste. Em, esto, la longitud del poste. Y bueno, vamos a tener factores importantes en restauraciones intrarradiculares.
Bueno, quiero tomar un tantito si alguien tiene alguna duda para que la podamos resolver de lo que ya dije del análisis estructural antes de que pasemos allá a lo que es postes. No sé si alguien tenga alguna duda, quiera preguntar algo. Pues parece que no, No, doctor. no, bueno. Cualquier duda de verdad pueden mandar escrito o ya sea por escrito o por lanzando la manita o abriendo su micrófono, de verdad no, no importa si me interrumpen, o sea, prefiero que les quede así. A lo mejor dije algo que no entendieron o dije este, algo que está mal, pues también obviamente tienen el derecho a debatirlo, lo podemos debatir sin ningún problema y pues hacer esto pues una plática pues más amena, que ustedes puedan participar, ¿vale? Sí, doctor, gracias. No de nada. Perfecto. Bueno, entonces seguimos. En los factores importantes, en restauraciones intrarradiculares, vamos a tener que tomar en cuenta el largo y la anatomía de la raíz, la configuración del conducto y la adaptación del poste, la estructura remanente, factores de presión hidrostática, o sea, las burbujas que van a aparecer entre poste y dentina, el diseño y material del poste, la adhesión, el módulo de elasticidad del mismo poste, el tipo de unión endoposte, segmento dentina y la forma de retención del núcleo o estructura coronal. Listo. En cuanto al largo y anatomía de la raíz, el aumento de la longitud del poste produce una mayor retención. No nos va a mejorar la adhesión y nos va a mejorar nada. O sea, solo nos va a dar retención mecánica por la misma fricción que va a haber entre lo que es el poste y las paredes del conducto radicular. Y bueno, sabemos que debemos dejar por lo menos 4 milímetros de gutta-percha en la porción apical del conducto para minimizar el riesgo de filtración apical. Tenemos que hacer un poste pasivo. Un poste pasivo normalmente debe ser lo más largo posible sin invadir la gutta-percha restante ni provocar una perforación en un conducto curvo. Esto actualmente ya se está viendo que podemos dejar hasta los postes más cortos, o sea, no necesitamos desgastar o quitar tanta gutapercha, sino que nos dé por lo menos unos 5 milímetros, 6 milímetros que tengamos dentro del conducto para el poste y que esté en perfecto adaptación en esa zona. Que ahora lo que se hace también es hacer postes anatómicos, o sea, hacemos como una tipo de impresión como los que se hacían para los postes vaciados, pero con resina convencional y se va adaptando el poste al conducto, no, no el conducto al poste. Entonces así vamos a tratar de evitar desgastar más diente de lo que se tenga que desgastar, ¿vale? Y bueno, en la configuración del conducto y la adaptación del poste se afirma comúnmente que los dientes tratados endodónticamente son más susceptibles a fracturarse porque presentan una mayor fragilidad. Ya vimos que esto es en teoría cierto y no cierto. Entonces, no porque sea endodónticamente tratado ya es frágil. Es por la pérdida de estructura que se ha perdido, ya sea por el dentista, por caries, por fracturas. Entonces, esto va a ser un poco cierto. Sin embargo, se sabe que esto es incorrecto, ya que disminuye a medida que aumenta la cantidad de dentina eliminada. El aumento del diámetro del poste produce un aumento mínimo, si es que lo hay, en la retención del poste y aumenta significativamente las tensiones internas dentro del conducto del diente. Entonces, como les decía, no porque pongamos un poste más ancho, nos va a mejorar la retención, ni nos va a mejorar nada. Entonces, solo nos va a disminuir lo que es la resistencia a la fractura del diente. Bueno, nos va a aumentar la fractura, las fracturas catastróficas del diente. Entonces, siempre vamos a tratar de poner el poste que más se adapte, que no tengamos que trabajar tanto las paredes del conducto radicular. Únicamente lo que tengamos que preparar, que el poste entre lo más justo posible, lo más adaptado. Y si en dado caso
el conducto está muy amplio y nuestros postes están muy delgaditos, lo que podemos hacer es un poste anatomizado. Por lo tanto, también aumentar el diámetro del poste no es un método ideal para aumentar su retención. El diámetro del poste debe ser lo más pequeño posible, manteniendo la rigidez necesaria. Entonces, pues no porque pongamos un poste más grueso va a aumentar la retención, ¿vale? Entonces, no debemos de sobretratar los conductos para colocar un poste. Y tratar de siempre utilizar en dientes multirradiculares, tratar de utilizar el conducto más amplio. En estos casos de un premolar superior, pues usar normalmente el conducto más amplio va a ser el palatino. Igual la raíz palatina de los molares superiores y en los molares inferiores a lo mejor la distal y siempre normalmente va a ser el conducto más amplio, el distal o los palatinos. Em, y siempre tratar de solo poner uno, porque he visto que luego hasta ponen dos. Entonces, pues eso en vez de ayudarnos, nos va a perjudicar porque estamos trabajando ya dos conductos. Entonces, si vamos a utilizar un poste, pues utilicémoslo bien y no sobretratar al paciente ni al diente, porque esto nos va a provocar pues más tensiones dentro de la estructura dental. Y bueno, la estructura remanente vamos a tener que valorarla. Si es dentina esclerótica, si es dentina afectada, si es dentina infectada por caries, si es cemento, la cantidad de estructura remanente, el efecto férula, la calidad de estructura remanente y la relación corona-raíz. Esto siempre pues tenerlo en cuenta, ¿verdad? Porque no vamos a tratar de poner, hacer alargamientos o poner postes o tratar de salvar a un diente que a lo mejor ya no tenemos la proporción corona-raíz adecuada, que pues, a largo plazo pues nos va a crear peores, en vez de mejorar el pronóstico, nos va a bajar el pronóstico de ese diente. Y bueno, en cuanto a la presión hidrostática de adaptación del poste, esto debido a la presión hidrostática intrarradicular creada durante la cementación del poste, siempre se debe proporcionar un medio para que escape el cemento. Prácticamente todos los postes prefabricados tienen un mecanismo de ventilación incorporado en su diseño. Este factor es más importante en el caso de los postes colados a los que son vaciados. Se puede incorporar una ventilación en el patrón antes de colar o cortar el poste con una fresa antes de la cementación. Esto obviamente en postes vaciados. La verdad es que yo creo que ya no es, no porque merite la odontología de antes, obviamente en su tiempo pues funcionó y funcionó perfectamente, pero ya ahora tenemos que ver este tipo de odontología que ya más actual, ¿no? O sea, sí, no porque les diga, no es que no funciona. Sí, sí funcionan, llegan a funcionar hasta 10 20 años, o sea, sí, pero pues son casos, o sea, de los más raros, ¿no? Normalmente ahorita les voy a enseñar algunos que yo logré quitar y pues lo que queda es muy poco, se tienen que hacer tratamientos para tratar de salvarlos, pues más agresivos y más, con más costo para el paciente y pues lo que tratamos de hacer ahora con la odontología adhesiva es que si llegan a fallar, fallen de una manera que se pueda volver a restaurar el diente y que no sea una falla catastrófica en la cual ya no sea restaurable, que sea una fractura vertical. Entonces, pues sí, a lo mejor nos va a fallar a lo mejor la adhesión, ¿no? O sea, si no sabemos adherirnos, pues a lo mejor va a haber el desalojo del poste o el desalojo de la restauración que realizamos, la reconstrucción. Pero pues el tratamiento pues va a ser un poco más sencillo que el tratamiento de una fractura a nivel de ya de hueso o de encía, a lo mejor ahí vamos a tener que hacer un alargamiento, vamos a tener que quitar también tejido óseo. Entonces, pues el tratamiento va a la larga, va a ser más difícil de realizar y, y pues vamos a no hacerle un bien al paciente. Entonces, pues sí, no demeritar lo que ya se funcionó perfectamente en su tiempo, pero ahora tenemos diferentes técnicas
que pues ojalá se lleven algo de lo que les estoy platicando. El diseño y materiales del poste. El diseño debe ser cónico cilíndrico, porque existen muchas casas comerciales que hacen cilíndricos, o sea, únicamente como un cilindro. Esto pues no es favorable para el conducto, porque como ya sabemos, un conducto no es de forma cilíndrica, tiene una conicidad y esto pues lo sabemos hasta con nuestros sistemas rotatorios, nuestros sistemas de trabajo que usamos para conformar el conducto radicular. Estos pues tienen conicidades diferentes. Entonces lo que tratamos de hacer es respetar la conicidad que tiene nuestro conducto y si lo tratamos de respetar con nuestras endodoncias, pues nosotros ya como restauradores o como, si hacemos endo y aparte restauración, pues no vamos a echar a perder lo que ya superusamos nuestro sistema True Anatomy o nuestro sistema el que desgasta menos, ¿no? No lo vamos a echar a perder por meter un poste y debilitar más eso que ya tratamos de salvar mediante el sistema de trabajo de los conductos. No lo vamos a echar a perder por un poste que a lo mejor no nos va a dar eso que buscábamos antes, ¿no? O que pensábamos antes que nos iba a dar nos iba a fortalecer ese diente. Entonces, pues no echemos a perder todo lo que ya realizamos por medio de un poste. Bueno, el módulo de elasticidad debe ser muy parecido al de la estructura dental. Debe ser compatible con los sistemas adhesivos actuales y no debe ser corrosivo, que es una desventaja más de lo que son los postes vaciados. Y debe haber una buena adaptación para la restauración final. Bueno, tipo de unión, dentina, cemento, poste. Entre poste, endoposte y la dentina, vamos a tener que, ya pasó una hora, o sea, no sé cómo vean ustedes, todos los que me están escuchando, si quieren que tomemos un descanso ahorita de 15 minutos o quieren que me siga y ya acabamos mejor más pronto la clase. Como ustedes me digan, como ustedes se sientan, si quieren ahorita tomar un descanso, ir al baño, ir a comer algo, ¿cómo ven? ¿Cómo ven, doctores? ¿Un descanso o quieren continuar todo de lleno para ir un poquito más temprano? Yo creo que si quieren, 15 minutos de descanso, ¿no? ¿Cómo ven? Muy O bien, cómo? entonces, si quieren descanso, doc. Ok, perfecto, sí, sin ningún problema. Entonces, son once Gracias. tres 11 18 11 19 11 20 nos estamos viendo otra vez, ¿vale? Ok, Perfecto. gracias. Lo dejamos aquí, ¿vale? Entonces, regresamos.
Muy bien, ya son 11:20. Listo. Sí, sí, ya todos están bien. Empezamos otra vez. Muy bien. Ok, bueno. Nos quedamos. El tipo de unión que tiene la dentina, cemento, poste. ¿Vale? Entonces, vemos que el endoposte se va a poder adherir al cemento por medios químicos, por medio de microretenciones y por medio de macroretenciones. Eh, en cuanto a las macroretenciones, es por la misma, una, por la fricción que existe entre el poste y la adaptación del poste y las paredes del conducto. También existen estos postes, este me parece que es de, ay, se me olvidó el nombre de la marca. Ahorita más adelante se los enseño, les digo la marca, pero esta marca tiene estas, como divisiones que nos van a provocar una macro retención, o sea, nos va a detener el poste por estas, que se va a meter el medio cementante en esas retenciones y nos va a atorar, nos va a hacer una traba mecánica. En esto sí hay que tener en cuenta que hay que utilizar marcas como de renombre o marcas por lo menos que tengan un buen control, porque cuando normalmente se usan estos y no tienen un buen control, se pueden fracturar en estas macro retenciones. Entonces sí hay que tener en cuenta pues la calidad del poste, ¿vale? En cuanto a las micro retenciones, en este tipo de postes, estos son de 3M, por eso se ven como más opacos, tienen como que los hacen como porosos. Y esto va a hacer que puedan infiltrarse por medio de esos poros el medio cementante y pueda haber una traba mecánica micro, pero va a haber una traba mecánica que es como lo que como se hace en la hibridación entre dentina y adhesivo. Y la adhesión química, esta la vamos a lograr por medio de silanizar el poste para que estos se hagan puentes se haga la adhesión con el cemento entre el silano y el poste y el medio cementante. También en las microretenciones, en los endopostes de circonio, este, se van a dar, pero estas las vamos a hacer nosotros por medio de un arenado. El arenado y va a hacer que podamos adherir el poste de circonio al diente. ¿Vale? En cuanto a cementos, el tipo de unión de cementos, vamos a tener que existen de diferentes tipos. Ahorita les voy a dar como tal algo rápido. Más adelante, en la siguiente clase, vamos a ver un poco más a detalle de este tipo de cementos y tenemos de diferentes tipos. Los que son autoadhesivos, los de curado dual universal y los de curado químico. Los autoadhesivos, que normalmente pues casi ya todos son de autoadhesivos, en estos no se va a requerir de un medio, de un sistema adhesivo en el diente, porque estos ya nos van a dar esto que es por medio en algunos, por medio del MDP que tienen en su composición, nos va a hacer que pueda adherirse y pueda haber una desmineralización y una unión entre el barrillo dentinario del diente y se haga una unión química. Entonces no vamos a requerir el uso de adhesivos en este tipo de postes, en este tipo de cementos, en los que son autoadhesivos, pero sí hay que leer que sean autoadhesivos porque hay algunos que no son autoadhesivos. Entonces aquí no se va a necesitar de adhesivo en el diente. Y eso pues nos va a mejorar, pues nos va a proporcionar que no tengamos tantos fallos en la adhesión porque la verdad es que sí es muy, muy difícil colocar un adhesivo en el conducto y hacer que queramos que se fotocure por completo todo el adhesivo durante todo el conducto. Existen algunos aparatitos que son
como transmisores de luz que podemos utilizarlos si es que vamos a usar un cemento dual que no sea autoadhesivo. Y así por medio de este aparatito nos va a hacer que la luz atraviese por todo el conducto. Pero pues en estos casos sí yo les recomendaría que si normalmente activamos durante 15 segundos, pues sí, por lo menos el tiempo de curado lo aumentemos, porque no nos va a llegar la misma cantidad de energía hasta el fondo del conducto a donde nos estamos intentando adherir. Entonces, lo ideal es usar una lámpara de fotocurado buena y aparte uno de estos aditamentos si queremos utilizar adhesivos en el conducto. Estos de curado dual, universal, estos es la verdad es que yo solo he visto que existe que es el Dualink de Visco. En estos cementos duales necesitamos estos universales, lo que significa universal es que se pueden usar con cualquier tipo de adhesivo, porque los que no son que no son universales, si usamos un adhesivo, no se va a provocar el curado dual, o sea, no va a haber una buena polimerización de ese cemento con nuestro adhesivo la acidez de nuestro adhesivo. Entonces, tenemos que ver adhesivos que sean compatibles con nuestro cemento dual o hay algunos activadores que son para estos adhesivos que los colocamos y colocamos el activador y eso va a hacer que sea compatible nuestro adhesivo con nuestro cemento dual. Entonces, en estos que son universales no necesitamos ese activador, podemos usar cualquier adhesivo y se va a adherir sin ningún problema. Esto más que nada cuando lo usamos para cementar restauraciones indirectas. No tanto para postes, pero es algo que se tiene que saber, ¿no? Los que son de curado químico, estos que son de fosfato de zinc, el ionómero de vidrio, no puse, pero también el ionómero de vidrio, los que se usaban para cementar postes vaciados. Estos nos van a cementar por medio químico, por medio de una pasta y líquido. Estos no vamos a tener una adhesión como tal a nuestro sustrato y a nuestro poste. Entonces eso solo nos va a ayudar como una traba mecánica, igual entre como lo que se procura o lo que se ve en las coronas y por medio de la configuración de nuestro conducto, por medio del contacto poste-diente. Y bueno, en la dentina al cemento vamos a tener que ver el tipo de sistema adhesivo. Entonces, como ya les comentaba, si queremos usar, o sea, hay de diferentes tipos, los que son de 3 pasos, los que son de dos, de un solo paso y universales de 2 pasos. Entonces vamos a tener que sí tener en cuenta y saber qué tipo de adhesivo estamos usando para que podamos usar un sistema de estos cementos duales para que no haya ninguna interferencia y sí estemos logrando una adhesión adecuada, que es lo que queremos hacer. Porque cuando cementamos un poste, lo que queremos no solo es que esté ahí atorado, sino que sí se vuelva, que se adhiera a las paredes del poste, a las paredes del conducto radicular y podamos lograr y crear un monobloque. Y esto pues sí tenemos que tener en cuenta, ya sea creo que el único que es como el universal que podemos usar con cualquier cemento que no es tan ácido es el de Visco, el All Bond Universal, ese sí lo podemos usar. Con cualquiera, si es no sé, un universal como el de 3M, como el de Dentsply o cualquier otro sistema adhesivo, sí tendríamos que utilizar un activador y para que sea compatible con los cementos duales. O lo que podemos hacer, pero eso, bueno, eso ya serían restauraciones indirectas, sería colocar una pequeña capa de resina fluida encima de cualquiera de estos sistemas y así podríamos contrarrestar y no tenemos que estar utilizando un activador. Bueno, las desventajas que tenemos de las restauraciones intrarradiculares es que obviamente otra vez no le da resistencia al diente, al contrario, provoca estrés. Estos van a predisponer a la fractura
cualquier tipo de poste, o sea, cualquier tipo de poste tenemos estas desventajas. Esto puede provocar fisuras en la dentina y entre más rígidos los N-postes, más posibilidades de provocar una fractura. Entonces, otra vez, o sea, todo lo que hablamos al principio, bueno, hablé al principio, es como fundamental entenderlo, saberlo y tratar de llevarlo a la clínica, porque si no lo entendemos, pues vamos a estar poniendo a lo mejor un poste de circonio, un poste de metal, un poste más rígido, que esto pues no nos va a ayudar para nada, no nos va a fortalecer, no nos va a mejorar el pronóstico de este diente, sino al contrario, nos va a provocar fracturas, como en este caso. Este caso es de mi paciente, una paciente que vi que llega con, así clínicamente, se ve aquí como una estructura o algo ajeno al cuerpo. Lo vemos, lo reviso y primero a la primera vista pensé que era como un cálculo, sí, como cálculo. Ya la exploración más, a la exploración radiográfica, a la exploración clínica, ya al tocarlo, al pasar una sonda por esa zona, vimos que era la pared, vestibular de la raíz de este lateral. Entonces, pues aquí se hizo, este era un poste de fibra de vidrio y era reciente, eran hasta el tratamiento ni lo habían hecho bien. Entonces, pues si solo colocamos el poste por colocarlo, pues no nos va a ayudar en nada. Entonces, sí tratar de optimizar nuestra adhesión, si vamos a usar postes, si no vamos a usar postes, igual. O sea, lo principal es saber adherirnos. Entonces, saber adherirnos a cualquier material, saber cómo hacerlo, saber cómo lograrlo, y es como vamos a tener menos de estos fracasos. Entonces, pues este diente pues se fue para extracción. Entonces, pues ya ahí en vez de reforzarlo, y este poste tenía, mi paciente me dijo que tenía 6 meses. 6 meses que pues no, o sea, hizo que fracturara ese diente y que se perdiera. Entonces, pues sí, no está padre que le hagamos esto a los pacientes, solo porque no sabemos cómo hacer las cosas. Entonces, por eso sí es bien importante que aprendamos cómo adherirnos y cómo hacerlo de forma que podamos tener efecto férula, saber cuándo no hacer corona, cuándo sí hacer corona y evitar este tipo de situaciones. Este caso a lo mejor se los enseño en la próxima sesión. Es un caso en el que hice reconstrucciones, hice alargamientos de todo el sector anterior, hice retratamientos de conductos y pues está muy bonito. A ver si sí me da tiempo de mostrárselos. Bueno, ahora un poco de historia de los endopostes. Ya hablamos un poco de lo que es, por qué, cómo, qué tipos de tratamientos hay. Y ahorita un poco de historia. Tenemos que los endopostes en 1728 fueron publicados por primera vez. Fueron por sistemas de postes roscados. Estos postes que son sumamente agresivos hacia la dentina, hacia el diente, porque pues, lo que buscaban era que se atornillara al diente. Entonces, pues obviamente, pues un diente no funciona de esa forma, ¿no? O sea, no es como una pared. O sea, un diente sí tiene diferentes módulos de elasticidad, tiene diferentes eh, formas de cómo actúa. Entonces, estos eran muy agresivos, se trataban de atornillar y pues obviamente pues, ya se dejan de hacer. Que todavía yo he visto, o sea, que se siguen utilizando, pero pues ya es una opción que está pues ya completamente ya solo como historia. Se los muestro pues eso, como historia y que ya no los debemos usar. Existen diferentes opciones y no es que sean más baratos o más caros, tampoco es como pensarlo del lado de, ay, es que me sale más económico. Un sistema de postes pues te rinde bien y la verdad es que
hasta no usando postes, te ahorras todavía más el endoposte. Entonces, pues sí hay que tener en cuenta. Bueno, tenemos que en 1746 Cloud Mountain diseña una corona y un poste unidos, o sea, como una tipo corona Richmond, pero aquí solo era de oro. Esta imagen no es esa la saqué de inteligencia artificial, es porque la verdad no encontré como una ilustración que pudiera, entonces pues ahí le pregunté a ChatGPT que si me podía hacer una imagen y así fue que me hizo esta corona. Obviamente pues no es una corona como de un rey, ¿no? Es una corona como dental, obviamente va cubierto toda esta zona y va incrustada en una raíz, ¿no? Eran de oro y pues esto fue en 1746. En 1800 se hace las coronas pivotadas. Estas van a sustituir el metal por madera. Esto tampoco encontré ninguna imagen. Esto es una cuña de madera como cualquiera, pero pues, bueno, como para ejemplificar. Eran de madera. La desventaja de estos tipos de postes es que absorbían agua y el que hace la madera al absorber agua, pues se expande. Entonces, al expandirse, provocaba fracturas, catastróficas en los dientes y pues no era una buena opción de restauración, por lo que se dejaron de utilizar y es igual como un poco de historia. Después, en 1876, Cassius M. Richmond crea una unidad metálica de poste y núcleo con recubrimiento de porcelana. Aquí sí es igual como la primera de Cloud Mountain, pero aquí sí se cubre completamente de porcelana. Y es una unidad que va desde el poste, el núcleo y la porcelana. Después, en 1930, se propone el poste vaciado con un núcleo para soporte de corona. Entonces ya aquí se empiezan ya a hacer los postes vaciados desde 1930. Les digo, o sea, ya tiene más de casi, ya va a cumplir los 100 años. Entonces, pues la verdad es que ya que sigamos utilizando este tipo de materiales o este tipo de odontología, pues ya no va, ¿no? O sea, ya tiene 100 años, tenemos mejores materiales que se asemejan muchísimo más a los dientes y pues no quedarnos porque obviamente en la universidad yo puse un poste vaciado y a mi familia le duró, ya tiene ahí en boca 10 años, 20 años, pues sigamos usándolos, ¿no? Porque no, o sea, tenemos evidencia científica en la cual pues, nos dice que ya